Momentos sombríos. Hoy presentamos la ciudad de los muertos. La muerte por sí misma, así que va hacia la nada, es angustiante. La momia está acá. ¿Cómo es que termina momificado este poeta? La momia está emanando luz de los dedos, ¿no? Es como un efecto fluorescente que hacía. Sí que hay muchas bóvedas con obeliscos que tienen simbología masónica, ¿no? Los fundadores de la ciudad de La Plata eran todos masones. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro especial dominguero. Y especial más que todos los especiales porque miren dónde estamos. Logramos que nos abran las puertas de eso que ven ahí atrás. Esa es la entrada principal al cementerio de La Plata. Un lugar que prácticamente reúne absolutamente todo lo que nos gusta mostrar en los especiales domingueros. Tenemos por un lado misterio con fantasmas. Hay esfinges, hay una momia, eso es literal, y hay masonería por todos lados. Así que, como todos los domingos, les voy a pedir que se abrochen los cinturones de seguridad de sus sillones, porque vamos a pasar toda la noche en la ciudad de las Diagonales, pero de los muertos. Así que, señores y señores, bienvenidos a otra aventura periodística. Nico, antes que nada, bienvenido a este especial dominguero. Vas a ser el protagonista esencial de esta pieza porque sos el primero. Estamos en el cementerio de La Plata. Sí. Me gustaría saber, vos que sos un historiador de este cementerio, joven, tenés mi edad, tenemos la misma edad, ¿qué fue lo que te fanatizó de este lugar? Como para terminar, hasta haciendo un libro. Sí, bueno, el cementerio tiene bastantes particularidades, ¿no? Una de ellas es que es uno de los pocos cementerios, casi el único, te diría, que replica el trazado del cementerio con el trazado de la ciudad, ¿no? Uno puede ver en la ciudad de La Plata con sus diagonales, con sus avenidas, plazas, y acá en el cementerio de La Plata se ve exactamente lo mismo. Eso fue intencional, el trazado urbano se hace a propósito. Claro, de hecho el ingeniero Benoit fue el que estuvo a cargo del trazado y de todo el edificio principal del cementerio, fue una de las personas, no digamos, que lideró el equipo que hizo el trazado de La Plata. Claro, y te queda esto que decís de la ciudad de los vivos por un lado, claro, y esta que es la ciudad de los muertos. Es una dualidad entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Ahí estás, Olga. Hola. ¿Cómo te hemos hecho esperar en un lugar en el que estoy seguro que no es lindo esperar? O por lo menos para mí, no sé, para vos qué costumbre tenés con este cementerio. ¿Sí? ¿Venís seguido para acá? Sí. Recurrí a vos precisamente por una historia en particular de las muchas que hay adentro de este cementerio. Y no quiero pecar de ignorante, pero entiendo que en este cementerio hay una momia. Sí, hay una momia que está desde 1902. Es la historia de Matías Betti, que era un poeta. Estudió abogacía, que no terminó su carrera. Él nació en Montevideo en mayo de 1849. Cuando ya tenía 10, 12 años, se vienen a Buenos Aires. Por lo que dice la historia, a Matías Betti no le gustaba jugar con los chicos, siempre andaba con un libro en la mano, escribía versos. En esa época... Estamos hablando de un chico talentoso, ¿no? Sí, a los 16 años yo estaba trabajando en un diario. Sarmiento, que en ese momento era presidente de la República, lo quiere conocer. Él estudia con... Domingo Faustino Sarmiento. Él mismo lo quiere conocer. Sí, lo quiere conocer. Él estudia con toda la secundaria con Leandro Alem. Bueno, y después, él tiene toda una historia complicada porque alrededor de los 25 años es como que está, como que no
no se ve con la familia, comienza a tomar ginebra, escribe poco ya, después, bueno, él tiene una tuberculosis pulmonar, fumaba mucho también. Bueno, él se viene acá a La Plata, ya tenía 35 años, 36. Igual, joven. Sí. Pero todos los días levantaba mucha fiebre, seguía fumando y seguía tomando. En un momento lo encuentran inconsciente, lo llevan ya inconsciente al hospital de Romero y, bueno, muere en Romero, y como era una enfermedad infecciosa, directamente al morir lo ponen adentro de un hoyo negro, que se llama, que ahí iban todos los restos infecciosos. Como para evitar la propagación, básicamente. Exactamente. Nicolás, no sé si es el lugar ideal para un encuentro estar al lado de una momia en un cementerio, pero este programa más o menos así. ¿Qué hay acá atrás? Este es un caso bastante particular del cementerio de La Plata porque hay una momia. La momia de un poeta que se llamó Matías Betti, un poeta uruguayo. Sí. Que en realidad no es que la momia la encontraron acá, sino que había otro cementerio que se fundó antes incluso de la ciudad de La Plata, que es el cementerio de Tolosa, y en ese lugar antes de que se inaugurara este cementerio, habían enterrado un cuerpo, ¿no? Con el pasar de los años, el cementerio no tenía mucho mantenimiento, muchas de las lápidas, ¿no?, de las cruces que... Se empezó a venir abajo. Claro, se perdió la identificación y bueno, este cuerpo terminó sin identificación, así que cuando se inaugura en 1887 el cementerio de La Plata se empiezan a trasladar los restos que había allá. Un día vieron que uno de los cajones al abrirlo tenía un cuerpo momificado, ¿no? Pero estaba totalmente momificado, hasta con los dedos entrecruzados, con ¿En un serio? pañuelito en el cuello, sí, con todas las ropas que tenía en aquel entonces, la expresión. Pero bueno, nadie lo supo identificar, así que lo que tuvieron la idea... Me imagino la cara de estos tipos cuando se abrió el cajón y se encontraron con una momia. Sí, era toda una sorpresa, o sea, en otros lugares de clima más árido por ahí es algo habitual que se momifiquen los cuerpos, pero acá, que estamos al lado del río de la Plata, es algo muy raro. Sí. Ah, pensé que quizás estaba... No, acá. ¿Cómo es que termina momificado este poeta? Y bueno, la historia dicen de que por el ácido que le habían puesto porque por la enfermedad que tenía tuberculosis. Y que por eso termina momificado. ¿Y otros dicen que era por la gran cantidad de alcohol que tenía en el cuerpo, pero la mayoría explican que puede ser por el tratamiento la cal que recibió. Claro, el tratamiento que recibió cuando murió por tuberculosis. Lo que pasó en ese entonces es que no se supo identificar el cuerpo y el que estaba a cargo del cementerio de La Plata no tuvo mejor idea que agarrar la momia esta y ponerla en la iglesia del cementerio de La Plata. En la iglesia. En la iglesia, así que la gente... La momia, así como la sacaron del cajón, quiere decir un tipo... Sí, de hecho tuvo bastante repercusión, salió hasta la Caras y Caretas Tengo, que puso una foto de la momia que está con toda la ropa, con los pañuelos, y la gente lo llamaba el santo popular, ¿no? La gente venía, le rezaba, de hecho le sacaban pedacitos de ropa o de piel para hacer amuletos. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué se había dado esa cosa así tan mística alrededor de la momia? ¿Porque la gente no sabía, nunca había visto una momia? Claro. ¿Porque tenía otro tipo de atribuciones? Y por aquel entonces parece que la gente era mucho más supersticiosa que ahora, no sé, y nunca había visto una momia, ¿no? Todavía no había momias en las que están ahora en el Museo de La Plata, estaba Claro. La momia de Matías Betti, que, bueno, te decía, por aquel entonces no sabían de quién era. Empieza a venir la gente toda, curiosa, a ver a la momia. Claro. Es así que después la gente decía que despedía destellos de luz, entonces, y que si se le movían los dedos, había esos destellos. Pero ¿qué pasaba? Después dijeron que eso eran unos cristales de una sustancia blanca que estaba dentro del ataúd. Cal sería. Y sería cal porque pensamos, que en ese momento, cuando eran así por infecciosas, le ponían cal. Para que se coma el cuerpo, ¿entiendes? Claro. Entonces, y por ese asunto también quedó momificado, ¿no es cierto? La tuvieron un tiempo exhibiéndola hasta que fue tanto el alboroto que se armó, la gente que venía, no salían todos. Que le sacaban la ropa, como contabas. Sí, se armó todo un despelote, y aparte en la iglesia,
decidieron ocultarla, ¿no? Estuvo varios años en un osario común. El tema este del movimiento de los dedos y las luces extrañas, Sí. ¿también es cierto? ¿Se hablaba de eso? ¿Se publicaba sobre eso? Salió en un diario de acá de La Plata que habían venido unas señoras italianas, no todas así hablando en italiano, y decían, la momia está emanando luz de los dedos, ¿no? Es como un efecto fluorescente que hacía. Y uno de los cuidadores también le dijo al director del cementerio lo mismo, que la momia como que le salía dulce entre los dedos, que de hecho se podían llegar a mover. Y bueno, causó bastante sensacionalismo y esa fue una de las razones que les dieron para ocultarla, ¿no? Porque armaba bastante alboroto toda la gente en un Me cementerio. imagino. O sea, una momia que encima se decía que movía los dedos, Claro. parece un atractivo bastante interesante. También por ahí le habrá pensado que era una falta de respeto porque no sabían de quién era el cuerpo, no estaba sin identificar, así que... Y se empieza a convocar a la gente como para que, a ver si aparecía la familia, si aparecía alguien que se hiciera cargo del cuerpo. No, bueno, ¿Esa es la idea? Sí, en parte esto de tener la exhibidera para ver si alguien lo podía reconocer, ¿no? Al estar momificado, tener todo a su rostro que uno lo podía ver, pero bueno, eso no hubo suerte. Y bueno, hubo tanto alboroto que se terminó dejando en un osario común. Estuvo varios años ahí, hasta que un día viene un señor que se llamaba Lamberti, que estaba visitando, ¿no?, familiares fallecidos acá en el cementerio, y lo reconoció. No, él justo fue a ese lugar y lo reconoció. Dijo, este que está acá es mi amigo Matías Betti. Y él sabía que Matías Betti había fallecido en el hospital de Melchor Romero, que lo habían enterrado en el cementerio de Tolosa. Pero Ni siquiera era familiar, era amigo, digamos. Era amigo, sí, porque la familia vivía en el sur, tenía campos, ¿no?, de cría de Claro. ovejas y no venían muy seguido acá a La Plata. Así que, Por lo que no tenía ninguna chance de cruzarse con la claro, momia, ni no mucho menos. frecuentaban este cementerio. Así que bueno, una vez que Lamberti lo reconoció, pidió que se le dé un lugar especial, lo identificaron, se puso el cuerpo y unos años después, en la década del 20, vino la familia y hizo el monumento aquí, ¿no?, el busto, el obelisco donde está enterrada la momia de Matías Betti. Y me preguntaba recién cuando llegamos, ¿el obelisco es por algo en particular o...? Y aquí en el cementerio sé que hay muchas bóvedas con obeliscos que tienen simbología masónica, ¿no? Ajá. El obelisco es como un rayo solar, tiene ese tipo de representación, pero no pude encontrar si Matías perteneció o no a la masonería. Y Matías, la momia de Matías, la momia de Tolosa, está acá abajo. Está acá abajo, sí. Y vos me decís que pudiste ver la foto, ¿en qué posición, o sea, cómo Sí. está la momia? Sí, bueno, la momia está así, parada con los dedos cruzados y se ve que tenía, ¿no?, una camisa, todo un saco, el pañuelito acá con un anillo, ¿no?, en el cuello. Y bueno, vos lo veis, está ahí como apacible. Qué increíble. Bueno, y así continuará ahí abajo. Así Uno continuará. estima, si no mueve demasiado los dedos. No, de hecho, hay cuidadores que han dicho que pudieron abrirlo y sigue estando. Me da demasiada intriga, pero prefiero que quede cerrada. Momias y pirámides no son cosas que me guste mezclar y mucho menos de noche en un cementerio. Para nada. Hacia tu hogar encaminé mi paso y me detuve trémulo en su puerta. El sol se sepultaba en el ocaso y al abrazarme me dijiste, muerta. La sombra me inundó. El alma entera en un sollozo se agotó doliente. Al mirar esa hermosa primavera, desmayada en el rayo de tu oriente. Muerta, exclamé. Y me respondiste, muerta. Delante, su ataúd casi postrado. Cerré los ojos y la vi despierta. Su angelical semblante estaba iluminado. Me hablaba y sonriendo enternecida, envuelta en nubes de flotantes velos. Ah, no lloréis, me dijo mi partida. Yo era la desposada de los cielos. Placer conocerte, sé que sos la persona indicada para explicarme todas las cosas entre las que estoy, que sé que todo significa algo acá adentro. Sí, como el cementerio fue construido y proyectado por Benoit, que era masón, Pedro Benoit, la entrada, que es un templo griego con columnas
griegas también. Esta es la entrada principal del cementerio, Esta es la entrada principal del cementerio y tiene en total 24 columnas. Las dos primeras filas de 6 son las de la vida profana y las otras dos segundas filas de 6 son las sagradas. Digamos, estas dos de acá atrás, las sagradas. Todas las de atrás. Nosotros estamos en la cámara del medio, porque ¿qué significa además de las 24 horas del día? Que ya de entrada significa eso, las 24 columnas. Las 24 columnas, las 24, pero las 6 primeras son los aprendices que se inician en la masonería. Las 6 siguientes son las de los compañeros. La cámara del medio es donde los maestros masones... Donde estamos ahora. Donde estamos ahora, donde los maestros masones se inician. Y luego tenemos estas columnas, las de los maestros, y cuando pasamos hacia el recinto del cementerio, el cementerio es el Oriente Eterno. ¿Y por qué es el Oriente Eterno? Porque en él están los masones consumados, los que han muerto y han pasado a esa otra vida eterna. Y me sale una intriga de todo esto. ¿Qué pasa cuando un arquitecto masón incluye como todos estos simbolismos en un cementerio? La gente que por ahí no entiende la masonería o no coincide o hasta la rechaza, ¿qué piensa de que se hayan incluido estos símbolos de una logia? En general no los conocen. ¿Por qué tanta masonería? ¿Por qué tanta presencia de masonería en este cementerio? Porque no todos son así. Los fundadores de la ciudad de La Plata eran todos masones. Del gabinete de Rocha, todos menos uno eran todos masones. Entonces estos números son literales, eran todos masones. Sí, eran todos masones. Y acá en La Plata, en la época de la fundación, llegaron a haber hasta 20 y tantas logias masónicas. Fue un centro masónico importante para la época de la fundación. Que no todos son masones rosacruces, ¿no? Como que no todos los masones son iguales. Un masón rosacrucista, ¿qué vendría a ser? Y es para los masones del escocismo, el rosacrucismo es una paramasonería, en todo caso. Lo que es interesante es que estas bóvedas masónicas egipciacas que existen en la ciudad de La Plata, en el cementerio, en realidad es de gente que se adhirió a Papus, el médico francés que es el fundador del rosacrucismo, que son los que creen en la vida eterna y en la reencarnación. ¿Tienen algo de mística además, forma de ver las cosas? Suponete, Cristo es parte, es decir, creen en un politeísmo, en un animismo y que todo va a volver. ¿No es cierto? Esas bóvedas egipcias están acá en el cementerio de La Plata. En el cementerio, sí, están en el cementerio de La Plata. Y fíjate, lo que es interesante es que la gran logia solo acepta varones. Claro. El rosacrucismo también acepta mujeres. Ah, son esas pequeñas diferencias internas. Grandes diferencias. Hay mucho de ocultismo dentro de estos movimientos, entonces indudablemente que... ¿Ocultismo en qué sentido? Y que creen en los espíritus, cosas... El pensamiento masónico escocés es muy racional. Tiene alegorías, tiene mitos, pero son eso nomás. Estos realmente creen en esos mitos. Los rosacruces estamos hablando, yo voy aprendiendo de a poco. Además que creen en la reencarnación. Y en este juego, ¿qué vendrían a ser las esfinges? Las esfinges son cabeza humana, que significa la inteligencia, y cuerpo de león, que significa el poder. Es el poder hacer, con inteligencia.
¿Recordás algo más de esas ideas ocultistas que tienen los Rosacruces para ver si ahora cuando Creen veamos en una especie de panteísmo. Todos los dioses forman parte, inclusive Jesucristo, forman parte de la naturaleza. Ajá. Están en eso, es como desde el punto de vista de la antropología, uno podría definirlos como animistas, no tanto Che, como te politeístas. pierdo. Sí, Sería como... hay gente que cree en los espíritus, sobre todo tribus de África, etc. No se constituyen como una religión. Claro. El ocultismo no es exacto brujería, pero sí la existencia de un saber que es solo para los que aprendieron. Ajá. Y, por ejemplo, esta bóveda que vamos a ver es parte de todo esto, ¿no? Es parte de todo eso. Hay varias bóvedas masónicas. Y las otras cuestiones, las más relacionadas con lo esotérico, ¿compartís alguna o ninguna? No, últimamente no. ¿Últimamente no? No. ¿Y qué ha cambiado últimamente? Que uno deja de creer en el más allá. ¿Te pasó eso? A diferencia de los Rosacruces que tanto me venías contando. Sí, uno se vuelve más racional. Claro, y eso te quita miedo. Sí, ahí la tenés a la esfinge egipcia, que es en realidad es un templo egipcio. Si vos te fijas, tiene columnas. La piedra usada es la piriapolita, la que envió Piria, que era un gran ocultista también. Esta es una, digo bien, de las bóvedas egipciacas. Sí, esta es la bóveda pajés, que la piedra con la que está construida se llama piriapolita, es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque solo existe en Uruguay. Y Piria, que es el que fundó Piriápolis, se dedicaba a la actividad de extracción de rocas para construcción. Entonces envía la piriapolita para hacer construir esta bóveda. O sea que estas son piedras que se trajeron directo de Uruguay para acá, Sí. ¿Por algún motivo en particular? Porque Piria era masón, el señor Pajés debió ser masón, no hay noticias, pero indudablemente nadie se entierra en una bóveda egipcia y hace enterrar a toda su familia en una bóveda egipcia para siempre. ¿Eso, acá adentro hay una familia entera? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cuál crees Es la que es el familia. fin, digo, más allá de la práctica de la masonería que puede tener una persona para desear que sus restos terminen acá con los de su familia para siempre, ¿no? Lo veo como medio raro, no Mira, propio de nuestra época, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? En realidad ellos, el rosacrucismo cree en la reencarnación, que algún día van a volver. Y esa es una aspiración humana muy importante. La muerte por sí misma, que va hacia la nada, es angustiante. Claro. Este tipo de creencias o de participación en esta ideología Rosacruz, por lo menos te da la esperanza de que vas a volver. Claro, los egipcios tenían esta cuestión también con la mumificación y demás. Ellos pensaban que volvían. Claro. Si no, no habrían construido las pirámides. Y en este caso es igual, hay una persona En este acá... caso es lo mismo. ¿Y tiene alguna prestación esto que desde lo arquitectónico? Ya ni sé cómo preguntarlo, como para la vuelta. Mira, lo arquitectónico de estas bóvedas egipciacas responde al movimiento que se denominó estéticas periféricas del Art Deco. Toman el mexicanismo, toman lo egipcio, distintos tipos de civilizaciones y Claro, más magistrales en cuanto a arquitectura y más las adaptan. magistrales y las adaptan. Sí, Y esto sería un neoegipcio. Claro, tiene como alguna facilidad, espero que no suene ridículo la pregunta, pero como la persona que está acá adentro pensaba que iba a volver, ¿esto está construido y preparado como para una potencial vuelta? Por supuesto que están esperando volver. ¿Y dónde se pueden ver como esas cosas? Estas caras que están en las puertas, Sí. que son acompañan siempre a bóvedas egipciacas, se hacían hacer especialmente de bronce en Buenos Aires, tienen el símbolo de la eternidad como adorno En la cabeza. importante en la cabeza. La eternidad es vivo siempre. Por eso también te está diciendo
quien mandó construir, que vive siempre y que va a vivir siempre. La persona que está dentro de esta puerta, con esto de esta acá abajo, me está diciendo que está viva. Claro. Básicamente. Claro. Y después tenés una simbología como las columnas, sí, como las columnas lotiformes, el loto, que está en el cieno, que está en el barro, se abre siempre y le da el sol, y es el origen del mundo para los egipcios. Ajá. Y tenés columnas cariátides, que tienen caras egipcias. Y esta es la famosa Piriapolita que les mandó Piria. Que decía, claro, que vino de Piriápolis. Sí, y es la única piedra que hay en el cementerio y posiblemente en todos los cementerios de la Argentina. Cosa porque loca. esta piedra, la única que lo tiene es el Ministerio de Economía El Ministerio de Economía de Buenos de Aires. la Ciudad de Buenos Aires, que está al lado de la Casa Rosada. Sí. Y también me llama la atención lo sólido de los materiales y lo concisa que es la construcción, bronce, ¿no? sí, el bronce. Vos podías fabricar puertas de hierro en todo el país. Sí. De bronce solo en Buenos Aires. Y tenés las puertas catálogo que encargaban los masones. Bueno, o sea que esta persona está viva y está esperando volver como con su familia, ¿no? Sí, te va a decir, Adentro, para ustedes que no pueden ver, ya es muy de noche, hay una cosa dorada, muy Sí. linda. Y hay un Cristo, ¿puede ser? Sí, también, porque el Cristo O sea que para conviven- ellos es un profeta y es dentro del politeísmo de ellos puede estar Buda, Cristo. En algún momento volverá la familia Pajés según sus propias O creencias, Pajés entonces. O Pajés solo. Si es el que estaba iniciado, Ah, o sea que solamente él, no la familia. no la familia. Mirá vos, particular. ¿Hay más de estas? Sí, hay más. Pensando el informe que estamos haciendo, vi una aérea del cementerio. ¿Puede ser que tenga parecido con el mapa de De La Plata. estructura de La Plata? Sí. Es una réplica de La Plata porque el Oriente Eterno, este cementerio fue proyectado por Benoit, el mismo que proyectó la ciudad, Sí. así que la trazó. Y- Con la escuadra, con el compás, etcétera. Acá están las diagonales que forman rombos. El rombo es una figura de perfección que ¿Por acá vamos? es la que comunica espiritualmente a los maestros consumados con esa otra vida que viene después de la muerte. O sea que hizo una ciudad para los vivos y una réplica para los Para muertos. los muertos, sí. Y esta es la ciudad de los muertos de La Plata. Este es el Oriente Eterno. El Oriente Eterno. Sí, suena más poético dicho de esa forma. Bueno, entonces esta es la ciudad de los muertos y veo que hay como particularidades Sí, por todos en lados. esta bóveda sí, porque está el reloj de arena al lado, que es la idea de que el tiempo es eterno y solo existe el tiempo. No hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Siempre es la eternidad. Una sola unidad. Una sola unidad. Y cambia en el tipo de pensamiento. piso, ¿no? Porque... Sí, porque esto está ejemplificando, dentro de las logias masónicas está el mosaico blanco y negro, el de las fuerzas oscuras, las fuerzas claras, significa muchas cosas para la masonería. Y en la logia hay una alfombra donde se paran los recipiendarios que van a recibir el nuevo grado. Ujú. Ahí. El que avanza a un nivel, Sí. vendría a ser, Claro, y se paran sobre una alfombra así, así, sí. blanca, negra, y es la convivencia El entre, no cuadrado se puede hacer el blanco mal y y el negro bien, es muy importante como símbolo dentro de la masonería. y con el Es reloj un de arena. cuadrado de ajedrez. Había una de las diosas que había bajado a los infiernos, griegas, y había jugado al ajedrez para poder volver. Ah, mirá vos, Sí, cómo juegan con el tema de la vuelta. sí, No se quieren ir, parece. nadie quiere irse. No, eso es Ninguno verdad, de eso es general. nosotros, ¿viste? Sí, pero creo que se le prestaba también atención a que la arquitectura de cada bóveda también dijera ese mensaje, ¿no? Como que Sí. transmitiera ese mensaje de Por supuesto. la eternidad y de la ¿Por qué vuelta. haces una bóveda? Para mandarle un mensaje a otro. Estoy escribiendo ahora sobre eso. Porque es como el lenguaje de los muertos todo esto. Claro. Los muertos te dan un mensaje de lo que ellos creían.
una bóveda cristiana, va a tener la cruz, la Virgen, te va a decir yo soy muy cristiano, muy católico, muy apostólico. Cada uno rinde como su pleitesía, digamos. Claro. Esto es una bóveda con arquitectura egipcíaca, Sí. que de un arquitecto no me impresionaría porque siempre está esa fascinación, pero en este caso es un médico. Siempre te van a decir que era, si iluminas, al médico filántropo. Claro, ¿Qué es como la masonería? Una organización filantrópica. la filantropía vendría a ser como amor por el prójimo, por la sociedad. Sí, por la sociedad fundamentalmente, es una organización que quiere la mejora de la sociedad. Ahí tenés ¿Qué te parece la entrada más una pirámide? tienes una puerta pilón. Y fíjate, ¿por qué es egipciaca? Tiene allá arriba la corona, como de laureles, Sí. el reloj alado, y arriba de todo está el Ankh, la clave, la llave egipcia de la vida, Sí. la que llevaban los faraones. Y fundamentalmente el templo es la construcción del propio ser. Pensé Este como que hombre cada uno es un construía templo. su cuerpo era un templo. Y aquí se guardaban los corazones, en Egipto. ¿Cómo es eso? Perdón. A las momias le sacaban el corazón y la guardaban en ánforas, porque el corazón era lo que se pesaba. Acordate que cuando vos ibas a que te pesaran en el mundo de los muertos, tu corazón debía pesar menos que una pluma, si eras bueno. Si no, no ibas a la eternidad. ¿Esto era literal? ¿No es una metáfora? Literal de Egipto, de religión, de la creencia en una religión. Y ese corazón que se le sacaba al muerto se ponía... Se ponía en una ánfora iba a decir jarrón, menos mal que me Sí. dijiste la palabra correcta. Sí. Y después tenés los delfines, que son psicopompos, los que acompañan el alma de los muertos en la travesía de los infiernos. Y estas son Isis y Nefti, que es la esposa de Set y es la hermana de Osiris. Y esta es lo que sería la tumba el ataúd de Osiris. Acordate que Osiris, su hermano Set o Tifón, como dicen algunos... Osiris fue era el dios cortado. de... Era el dios, en principio, de la naturaleza, dios civilizador, esposo de Isis. ¿Quedan más bóvedas de este tipo Sí, todavía? acá a la vuelta es la bóveda melliza. No sé, porque dicen que la mujer de él era mucho más adherida al rosacrucismo que él. Que está ya pintado de verde esa figura es Osiris. Carlota, bueno, y acá dice Mysterium, Mysterium. con algún significado en particular más Porque que puedo ella imaginar. habla del misterio de la muerte. ¿Contra qué te enfrentás? Te morís, te vas a morir. Entonces, ¿vas a revivir? En última instancia hay una pregunta. ¿Vas a volver? Y ese es el Mysterium al que alude la El entrada misterio de la bóveda. muerte, si hay otra vida después de la muerte. Bueno, gente, vamos a dejar atrás la cuestión masónica, la cuestión egipcia, para mudarnos hacia los cuentos de la cripta, esos cuentos de terror que todos queremos escuchar, incluso yo, que pasan acá, pero de noche. Así que se viene una pausa muy, pero muy corta. Quédense, no sean ansiosos y nos vemos en el próximo bloque.
Sí, yo también vi algo. Un buen momento. Cuando yo era chico había un programa que se llamaba Cuentos de la Cripta. Y siempre que vengo a un cementerio de noche, que por este programa sucede a menudo, me gusta escuchar cuentos de las criptas. ¿Qué cuentos salen de acá, de la ciudad de La Plata? Y bueno, hay muchas historias, muchas leyendas, anécdotas, como por ejemplo una que en el verano uno de los empleados de acá del cementerio, allá en la parte de sepulturas en tierra... No la parte de bóveda, no, estamos ahora. allá más atrás. Las sepulturas, como tienen una duración de 6 años, se van sacando los cuerpos, los cajones que hay ahí, y eso se usa para otro individuo. Uno de los empleados se había acostado adentro de la fosa, y los compañeros lo habían cubierto con coronas y flores de otra... Como en chiste. Como un chiste. Al rato, ese señor se levanta y sale de adentro de la fosa, y al lado había 2 señoras, y se asustaron, empezaron a gritar porque el hombre sale de ahí adentro de la fosa y le dice buenas tardes, y salieron corriendo las señoras y dice que nunca más las vieron. No te puedo creer. ¿No? Otra de las cosas, que una señora venía a la bóveda los 24 a la noche a esperar la Nochebuena, la Navidad con su esposo que estaba adentro. ¿Esa era una mujer? Sí, una mujer que venía porque el marido estaba en la bóveda sepultado y bueno. ¿Y se pasaba todo el 24? Y se pasaba el 24 a la noche esperando la Navidad en la bóveda. Después había otra también en la parte de sepulturas en tierra, que una señora que venía con la radio y un cigarrillo. Y ella que venía, el marido era de gimnasia, y todas las veces que jugaba gimnasia venía con la radio a la sepultura del esposo y prendía la radio, escuchaba el partido. Mira vos. Y le ponía un cigarrillo ahí. Esas costumbres de los vivos para con los muertos, claro, por ahí difíciles de entender de afuera. Sí. Y después, por ejemplo, otras de las cosas que cuentan es también que eso salió en el diario hace como 30 años atrás. Una señora muy apuesta, rubia, sube en un taxi, se hace llevar hasta la calle 72, que es la que circula acá. Sí. Y se hace bajar ahí en la puerta del cementerio por el otro lado, y baja y traspasa el paredón. Eso era de noche. Entonces al otro día el taxista viene acá y le hace... La mujer traspasa el paredón. Traspasa el paredón. Viene acá el taxista y le hace la denuncia al director del cementerio. Entonces van a ver el lugar y en uno de los árboles de esa pared, del lado de adentro, estaba colgado un saco que la señora tenía puesto. Y bueno, después está la del perro fiel, que nosotros le pusimos ese título, porque era una vecina de acá del cementerio que fallece, también en una sepultura en tierra, y viene el perro todos los días que se abría el cementerio, el perro entraba y se acostaba al lado de la sepultura, hasta que cerraba el cementerio. Después el perro se iba porque era de acá enfrente la señora, y se iba, y al otro día lo mismo. Hasta que después, bueno, pobrecito el perro también fallece. Y bueno, esos son más o menos, viste, las cosas, las anécdotas acá. Por ejemplo, después dice que había un empleado que tenía un revólver y cada vez que tocaba la campana de la iglesia, él salía a los tiros por acá, tirando tiros al aire, ¿no? ¿Con qué sentido? No, él se escuchaba la campana y salía a tirar tiros. Qué cosa loca. Después otra de las cosas también importantes era en un nicho. Los nichos son los que están alrededor, en las paredes alrededor. Un señor que viene, saca del nicho a su papá fallecido, lo saca del cajón
y sale corriendo a buscar enfrente que había un bar, que la llaman un remis. Como el señor estaba lastimado, el dueño del bar le dice, en vez de llamar al remis, llama a la policía. Y que era que él decía que tenía que llevar a su papá a pasar las fiestas a Italia. Y lo había sacado del cajón, estaba tirado el cuerpo al lado del nicho. Y Olga, cuentos de muertos enterrados que de repente resultaron estar vivos, ¿hay acá en el cementerio? Sí, mira, acá hay un caso en la bóveda, que ahora vamos a llegar ahí, la bóveda de los Plateros, que Platero es una familia muy conocida acá en La Plata, era un escribano, el primer escribano negro. Sí. Bueno, él, por ejemplo, este señor Platero fue el que abolió, vamos a decir, en el documento antiguamente se ponía color de, color de blanco, piel, trigueño, todas esas cosas. Y bueno, él eso lo saca porque estaba empleado en el registro de las personas. Y la anécdota que se cuenta es que fallece una hija de 16 años, la sepultan acá en la bóveda de Platero, y al otro día el cuidador va porque ve que el cajón se había movido. Entonces, ¿qué pasó? Él abre el cajón y todo el cajón estaba todo arañado. Me contás que abren el cajón y se encuentran con el cajón arañado. Cajón y se encuentran el cajón arañado. Supuestamente la persona esta no había fallecido en el momento que ellos pensaron y se considera que ha tenido un ataque de catalepsia, sí, que es como lo mismo que había pasado con Rufina Cambaceres en La Recoleta, ¿no es cierto? Oh. Eso es lo que cuentan. De ahí dicen, porque esto fue en el 1921, de ahí dicen que por eso los velatorios tienen que tener más de 12 horas, o sea que no permiten enterrar. Para evitar los casos de Claro, catalepsia. Sí, que tienen para evitar todo ese problema, ¿no es cierto? Así que bueno, esas son más o menos las historias. Lindas breves, para escuchar un domingo a la noche, ¿no? Sí, breves. La bóveda de Platero, como te decía, viste que es el primer escribano negro, que ha hecho muchas cosas y tiene, mira, son las bóvedas, los tres son masones, las tres estas bóvedas. Sí, las tres góticas, es una familia digamos, muy conocida acá en La Plata. Y bueno, esta chica que era muy buena, cantaba, tocaba toda música religiosa, cantaba. Mira. Y acá fue donde sucedió toda esta... Acá es donde sucedió esto, lo de que aparece el rasguñado de catalepsia. Suficientes cuentos de la cripta por el día de hoy, por esta noche, pero no son suficientes todavía los misterios en esta ciudad de los muertos de La Plata. Quédense porque en el próximo bloque, acá abajo, hay todo un mundo subterráneo de túneles secretos. Y si quieren saber de qué se trata eso, no les queda otra que bancarse la pausa.
Señoras y señores, bienvenidos a este tercer y último bloque de este especial dominguero. Y como ven, seguimos acá en el medio de la penumbra de la Ciudad de los Muertos, acá en La Plata. Como si todo lo que les contamos en los bloques anteriores no fuera suficiente para que lo sepan, les anticipo de qué se va a tratar este bloque. Por abajo de acá hay túneles secretos en donde hace un par de años se descubrieron cosas muy, pero muy escabrosas. Así que quédense, que ahora nos vamos a los subsuelos de la Ciudad de los Muertos. Otro tema que siempre se ha hablado mucho en la ciudad de La Plata y que también se encontró acá es el mito de los túneles. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Vos sabés que siempre ¿Estos serían como túneles subterráneos que recorren el cementerio? Claro, siempre se habló que en la ciudad de La Plata, ¿no? Como los edificios públicos están uno cerca del otro alineados, habría un túnel que los comunicaba, ¿no? De manera secreta para que los funcionarios pudieran desplazarse. Y hace 7 años se estaba haciendo un mausoleo acá cerca, ¿no? En el sector de Bóvedas. Tuvieron que excavar para hacer el mausoleo y encontraron que debajo de la galería principal del cementerio había otra galería, pero subterránea, ¿no? Que estaba oculta, nadie sabía que existía. No te puedo creer. ¿Y qué se estima qué funcionalidad tenía? Bueno, la verdad en un principio no se supo, ¿no? Cuando vieron que había toda una bóveda subterránea con ladrillos abovedados, que tenía 3 cuadras de largo, 300 metros, dijeron, bueno, va en dirección hacia Plaza Moreno, donde está la Catedral de La Plata, debe ser un túnel que te lleva hasta el centro de la ciudad. Así que eso fue lo primero que dijeron. Después, bueno, encontraron recorriéndolo que en realidad no era un túnel tal cual se conocía, sino que podría haber sido en algún momento un lugar que se usaba como osario, ¿no? Para dejar restos que no tenían identificación. Y de hecho se encontraron también, como el mismo lugar no lo conocían, tampoco sabían que había un montón de restos humanos acá abajo del cementerio. Así que, ¿En estos túneles se encontraban restos humanos? En este lugar encontraron un montón de bolsas con restos humanos. Así que lo que empezó siendo una investigación si había túneles o no en el cementerio, terminó siendo una investigación de por qué había restos humanos ahí y de quién eran. Sí, yo me imagino que pasa a otro terreno más allá del histórico. Sí, pasó de manejarlo arquitectos a tener que venir un juez y evaluar de qué. Perito, me imagino. Y bueno, gente, ha llegado ese maldito momento de cada domingo de cerrar este especial dominguero. Ya es tarde para ustedes, ya es tarde también para mí. Hace muchísimo frío y ya empieza a dar miedo todo este asunto. Así que no se olviden que el próximo domingo, a la misma hora, por el mismo canal, nos volvemos a encontrar en otra aventura periodística.